Síndrome de dismovilidad en la persona mayor. ¿Qué es un síndrome? Es un conjunto de signos y síntomas, pero en este caso en particular hablamos de síndrome geriátrico, lo que vamos a definir como un conjunto de cuadros originados por la conjunción de una serie de enfermedades de gran prevalencia en la persona mayor. Estas generan incapacidad funcional y alteraciones negativas en la calidad de vida de la persona mayor. Como síndrome geriátrico vamos a ver la punta del iceberg, pero tenemos todo un fondo que no vemos, ¿ya? Evidenciamos el comienzo de una o más enfermedades en la persona mayor, de forma silenciosa, a veces sin darnos cuenta. Las manifestaciones tienden a ser sumativas y atípicas, y esto, sumado a un diagnóstico médico incompleto, nos llevan a una persona mayor que muchas veces está con polifarmacia y con tratamiento centrado en el consumo excesivo de fármacos, y no en la rehabilitación. Si todo esto lo sumamos a una mala continuidad de cuidados por parte de la persona mayor y su entorno familiar, terminamos en una zona muy peligrosa. ¿Pero qué tiene que ver esto con la dismovilidad? Pues mucho. La dismovilidad en sí es un síndrome geriátrico y se define como la restricción, generalmente involuntaria, en la capacidad de transferencia y o desplazamiento de una persona a causa de problemas físicos, funcionales o psicosociales. Se define también como el descenso de la capacidad para desempeñar las actividades de la vida diaria y se caracteriza por la reducción de la tolerancia al ejercicio, a la capacidad física, debilidad muscular progresiva y en casos graves pérdida de los automatismos y reflejos posturales necesarios para la deambulación. Esta definición nos permite identificar las distintas etapas de afecciones en que pueden ser catalogadas las personas mayores. Para esto utilizamos escalas de funcionalidad, siendo entre ellas las más conocidas las que miden independencia en actividades básicas e instrumentales de la vida diaria, como el índice de Katz, Bartel, Lowton-Brody, etc. Sin embargo, en estricto rigor, estas escalas nos ayudan a medir funcionalidad y no necesariamente movilidad. Es necesario comentar que la ausencia de movimiento, la absoluta inmovilidad, no existe físicamente en el universo, por lo que siempre encontraremos dónde y en qué aspecto trabajar con la persona mayor, por muy hipomóvil que la veamos. Por ende, se llega a la conclusión que un ser humano deja de moverse solamente al morir. Generalmente las personas mayores de 65 años presentan dificultad de movimiento en un 18% y las mayores de 75 años en un 50%. La prevalencia de síndromes de inmovilidad o dismovilidad aumentan con la edad. De un 7 a un 22% de las personas mayores hospitalizadas sufren restricciones físicas. El 50% de ellos que fueron hospitalizados de forma aguda fallecen a los 6 meses. Con el envejecimiento se produce una limitación en las actividades desarrolladas de forma fisiológica, por lo que los sistemas del organismo pueden hacer a la persona mayor más sensible a factores externos, y todos estos cambios se ven potenciados con la dismovilidad. Se presentan cambios a nivel cardiovascular, a nivel respiratorio, a nivel musculoesquelético y a nivel del sistema nervioso. Como consecuencia de la dismovilidad, los sistemas más afectados son el cardiovascular y el musculoesquelético, teniendo en el sistema cardiopulmonar alteraciones de flujo sanguíneo, disminución de la frecuencia cardíaca, que tienden a provocar tendencia sincopal y fatigabilidad, también hipotensión ortostática. El sistema musculoesquelético puede llegar a ver disminuido hasta en un 55% la fuerza luego de 6 semanas de inmovilización. También hay presencia de atrofia muscular de predominio flexor y afecciones de articulaciones, principalmente la cadera y tobillos, por debilidad en la estructura. También hay pérdida de masa ósea, dependiendo del estrés al que sea sometido el hueso, siendo las vértebras las más susceptibles. A nivel respiratorio, se presenta un aumento en la producción de moco y disminución del movimiento ciliar. También se presenta calcificación costocondral, provocando disminución de la expansión de la caja torácica, disminución de la capacidad vital y aumento del volumen residual. O sea, entra menos aire y queda más contenido adentro,
provocando un mal intercambio gaseoso. El aparato genitourinario también se ve afectado, siendo más propenso a la presencia de cálculos e infecciones urinarias. A nivel del sistema nervioso, podemos evidenciar alteraciones de equilibrio y coordinación. A nivel del sistema digestivo, podemos ver trastornos de deglución, reflujo gastroesofágico y constipación. A su vez, el sistema endocrino también se podría ver afectado, generando resistencia a la insulina y balances negativos de minerales. A nivel de la piel, podemos encontrar que los cambios en ella durante el envejecimiento la vuelven más susceptible a desarrollar necrosis cutánea. La presión continua sobre la piel, mayor al riego capilar de 32 miligramos de mercurio, si esto se extiende por más de 2 horas, favorece el desarrollo de úlceras por presión. El concepto de dismovilidad en geriatría comenzó a utilizarse en el año 2002, ante la necesidad de definir la normativa de ingreso de pacientes a un programa domiciliario de postrados. Todo esto bajo la mirada del geriatra José Luis Dinamarca, médico e investigador chileno especialista en geriatría, autor del libro De la inmovilidad a la dismovilidad en geriatría y creador de la escala de dismovilidad de Dinamarca. La definición de postración es extremadamente variable, y las fuentes que la citan no son necesariamente clínicas ni médicas, sino más bien académicas y ligadas a la historia, al estudio de las lenguas e incluso religiones. La postración es la sustantivación del verbo postrar, postrarse o prosternarse, que significa literalmente arrodillarse, hincarse, y es un arcaísmo de origen latino utilizado con diversos fines, tanto en religiones como postrarse en adoración a Dios, o sociales solicitando clemencia ante su majestad, por ejemplo. Pero a nosotros nos importa el concepto por el cual actualmente lo estudiamos. Vamos a utilizar y entender el término postrado como una persona enflaquecida, debilitada, que perdió el vigor y las fuerzas. Su uso en salud surge en los tiempos asociados a enfermedades agudas, como infecciones o pestes, también ante caídas de altura, accidentes laborales, deportivos o de guerra, que llevaban a los pacientes a una gran debilidad y a la flexión involuntaria de miembros inferiores, aunque esta última parte era inexacta, ya que no todas las personas en esta condición presentan esa afección. Ante esto y la problemática de definir de manera más completa la condición de las patologías, hacía falta complementar la definición con elementos etiológicos, diagnósticos, evolutivos, terapéuticos y pronósticos, quedando de esta forma. En cuanto a la etiología, debemos tomar en cuenta todos los posibles orígenes, no solo las alteraciones biológicas, sino que también las mentales, sociales y espirituales. El buen diagnóstico nos permite medir capacidad motora y no solo independencia. La movilidad no se limita al ámbito exclusivo de las actividades de la vida diaria, y se hace necesario buscar patrones diagnósticos y crear estándares que permitan categorizar grupos bien definidos y comparables. Todo esto en búsqueda de mejorar la valoración. En cuanto a los aspectos evolutivos, acá encontramos los distintos rangos y etapas de los que nos permiten identificar la intervención que podemos realizar para evitar la progresión a etapas más profundas. También nos ayuda a estudiar el pronóstico y definir el mejor manejo según cada etapa. Los elementos terapéuticos nos adentran en el concepto de traslado. ¿Qué se gana con poder moverse sin poder trasladarse? Es ahí donde nos preguntamos, ¿para qué? Al encontrar ese sentido podemos ampliar las posibilidades diagnósticas y de manejo, puesto que traslado implica parte del para qué de la movilidad. La traslación es un tipo de movimiento que debe considerarse al hablar de enfermedad de movilidad. Por su parte, el pronóstico nos ayuda con el concepto de progresión, característica innata de los síndromes geriátricos. Esto permite transformar el resultado final en un proceso que puede ser pesquisado en etapas iniciales e intervenido a tiempo para evitar que progrese de forma acelerada. Entonces, se definió la dismovilidad como
la dificultad y o imposibilidad para movilizar parte del cuerpo y o trasladarse, secundaria a situaciones de origen biológico, mental, social, espiritual y o funcional, que afectan la calidad de vida y o tienen riesgo de progresión. Para el diagnóstico de la dismovilidad, en esta definición se complementa un método triaxial, teniendo como primer eje el que corresponde a la forma de instalación según la cual la dismovilidad puede ser aguda o larvada. La dismovilidad larvada es lenta y solapada, generada en su etiología por distintas posibles patologías que tienen en común el desgaste crónico de material y hábitos que potencian o aceleran procesos degenerativos, como el tabaquismo o el alcoholismo. Esta tiene una evolución crónica, con una alta variabilidad en el tiempo y una evolución inespecífica en el largo plazo. Por lo general tiene buena respuesta al manejo médico farmacológico, pero se hace primordial compatibilizarlo con un estilo de vida saludable. La dismovilidad aguda tiende a ser abrupta y generalmente espectacular, generadas casi siempre por eventualidades puntuales, tales como caídas, infartos, delirium, infecciones que conllevan hospitalización prolongada, fracturas de cadera, accidentes cerebrovasculares, etc. Por lo general, vienen acompañadas de un fallo global agudo por alguna patología crónica descompensada. Son de evolución atípica en corto tiempo, con respuesta variable al tratamiento y con una alta morbimortalidad asociada. El segundo eje corresponde al tiempo de evolución, según lo cual la dismovilidad puede ser reciente o antigua, y se define reciente aquella dismovilidad con evolución de hasta un año y antigua aquella con más de un año de evolución. El tercer eje es la etapificación de la dismovilidad, ETADI, un sistema continuo que caracteriza tres tipos básicos de movilidad: la pedestación, que es estar de pie, la sedestación, que es estar sentado, y el encamamiento. Esta consta de 5 etapas, con 2 subetapas cada una. De este modo se tiene la etapa 1, que es un paciente con vida en pedestación, la etapa 2, que es un paciente con vida en sedestación, y la etapa 3, 4 y 5, que son etapas de encamamiento. Por consiguiente, con ETADI podemos intentar evitar la progresión, buscar la regresión-estabilización, otorgar un pronóstico más certero, evitar la aparición de enfermedades asociadas y comparar nuestros resultados entre sí, tanto como con otros. Pero, ¿dónde radica la importancia de todo esto? Bueno, radica precisamente en la anteposición. ¿Y a qué debemos anteponernos? Pues al síndrome de inmovilización en la persona mayor. El abordaje oportuno de la dismovilidad debe ser proactivo, no reactivo. Se deben prevenir los problemas informando a la persona mayor y a sus familiares. Podemos concluir de todo esto que es importante conocer el síndrome de dismovilidad en la persona mayor, el concepto y las complicaciones que conlleva, pero principalmente cómo prevenirlo y tratarlo adecuadamente, identificando sus etapas y abordando de forma oportuna este síndrome, que es muy común en la persona mayor y que aumenta la mortalidad en un gran porcentaje. A continuación, les presento 3 preguntas para que puedan responder. ¿Qué es un síndrome geriátrico? Nombra al menos 3 alteraciones sistémicas provocadas por el síndrome de dismovilidad. Explique la necesidad de intervención temprana en la persona mayor y su entorno familiar con el fin de prevenir un síndrome de dismovilidad.